Factura de importación. Para generar una factura de importación, nos posicionamos en importación, factura de importación. Los campos obligatorios son número de factura, tipo de mercancía, tipo de importación, tipo de cambio, agente apoderado, elaboro y proveedor. En la pestaña de datos, el campo de número de factura, se captura el folio a brindar a la factura. En el campo fecha, se captura la fecha de elaboración o fecha de cruce, de preferencia, deberá coincidir con la fecha de packing list, que se va a ligar. Para el campo tipo de mercancía, se deberá seleccionar si es materia prima o maquinaria. En el campo de tipo importación, se deberá seleccionar la opción en base al tipo de importación que se va a realizar, por ejemplo, temporal, definitiva o virtual. Este tipo deberá coincidir con el tipo seleccionado en el packing list. En clave de pedimento, se captura la clave relacionada con el número de pedimento correspondiente a la operación. En remesa, automáticamente se creará un orden o consecutivo de la factura asignada al pedimento. En chofer, se captura el nombre del chofer de la compañía transportista que realizará la importación. En el campo tipo de cambio, se captura en base al diario oficial el tipo de cambio en relación dólar-peso del día. Para el campo de agente apoderado, la clave del agente aduanal mexicano dado de alta en el sistema. El campo elaboró, se deberá indicar el nombre del usuario que elabora la factura. En la sección de régimen, se deberá seleccionar la clave del destino aduanero de la mercancía en base al apéndice 16 del anexo 22. En el campo de proveedor, se declara la clave del proveedor de las mercancías, generalmente es el corporativo. En destinatario, se selecciona la clave de la empresa que recibe las mercancías importadas. En el campo Bill of Landing, se declara el número de conocimiento de embarque. Para el apartado de transportista, se deberá elegir la clave de la empresa que transporta las mercancías. En tipo factura, se deberá seleccionar la opción que corresponda, domestic, inbound u otros. Para el campo de broker, se deberá elegir la clave del agente aduanal americano dado de alta en el sistema. El apartado de tráiler es para capturar el número de placas americanas del tráiler, rabor o panel, así como las placas mexicanas y número económico. En la parte inferior se muestran los folios del packing list que aún no han sido ligados a una factura. Los packing list mostrados en las facturas son filtrados con base al tipo de mercancía y tipo de importación. Para asignar un packing list a la factura, se le da un clic en el checkbox del packing list. Al término de la captura de los campos obligatorios, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. En la pestaña de comentarios existen dos secciones. La primera, comentarios de factura MEX, podrá escribir observaciones para mostrar en la impresión de la factura mexicana. La segunda, comentarios de factura USA, podrá escribir observaciones para mostrar en la impresión de la factura americana. De igual manera, se podrá crear en el catálogo de comentarios predefinidos observaciones para ser seleccionadas al momento de la importación. En la sección de otros datos, puede capturar el número de e-document y es el acuse de la información que se transmitió o capturó, el cual es proporcionado por su agente. En el campo de subdivisión, es indicativo para mencionar si corresponde a una factura subdividida. Para el campo certificado de origen, se deberá seleccionar si cuenta o no con el certificado que ampare su importación. El número exportador confiable se captura si la empresa es un exportador confiable, mencionar el número que lo acredite como tal. Por último, en los apartados de firma ELCT avanzada, declara la clave o firma del emisor del mensaje electrónico y en folio fiscal, la clave o folio que permite verificar si la factura fue certificada por el SAT. En la pestaña de preferencias se captura a nivel usuario. Al hacer una nueva captura, los datos mencionados en esta pestaña son considerados como información inicial, es decir, cada vez que el usuario genere una nueva factura, la información capturada en esta sección aparecerá por default en los datos del encabezado de la factura. En agente, se deberá colocar el código del agente aduanal dado de alta en el catálogo correspondiente. Así, en proveedor, con el código de la empresa que está transfiriendo la mercancía. Para el campo de elaboró, el nombre del usuario que elabora la factura. En el campo de régimen, se deberá seleccionar la clave del destino aduanero de la mercancía. Para tipo factura, se selecciona la forma de visualizar el formato de la factura. En imprimir peso,
es la forma de visualizar la captura del peso, kilos o libras por detalle de la mercancía. En el campo de imprimir descripción es la forma de visualizar la descripción en español, inglés o ambas. Acumular bultos similares se agrupa por tipos de bultos. Imprimir fracción MX se selecciona si requiere imprimir la fracción arancelaria mexicana. Imprimir peso neto es para seleccionar si requiere imprimir el peso neto. Imprimir país se elige si requiere imprimir el país de origen. Imprimir leyenda empaque se deberá seleccionar si requiere imprimir la leyenda del empaque. Número de copias al imprimir factura, se menciona la cantidad de copias que necesita imprimir de la factura. En destinatario es para seleccionar el destino de las mercancías. Imprimir país SAAI M3 en factura mexicana, se deberá elegir si requiere imprimir el código del país con la clave correspondiente a SAAI M3. Imprimir PO es para seleccionar si requiere imprimir el número de orden de compra. Imprimir consecutivo del movimiento es para seleccionar si requiere que se visualice el número de partidas que contiene la factura. Ordenar por el consecutivo del movimiento. Esta opción es para que, en base a la captura del packing list, considere el orden de impresión. Imprimir ECCN y LCN en factura americana. Opción para imprimir los códigos ECCN y LCN capturados por número de parte en el catálogo correspondiente. Imprimir fracción USA se deberá seleccionar si requiere imprimir la fracción arancelaria americana. No imprimir Incoterm en factura mexicana y archivo Darwin en operaciones virtuales si no requiere que se imprima en las facturas virtuales en el archivo Darwin el Incoterm declarado. En la pestaña de contenedores se captura el número de contenedor, tipo, placas del contenedor mexicanas y placas del contenedor americanas. En la pestaña de identificadores se captura la columna de identificador. Selecciona el o los identificadores que sean necesarios para su importación a nivel partida o global. El campo de complemento deberá llenarse en base al identificador seleccionado. El campo de descripción se llena de manera automática cuando se selecciona el identificador. La pestaña de transportista se usará cuando requiere que la información se registre en el archivo Darwin de la factura en la sección 502. Se captura la clave de la compañía transportista, país e identificador. En la pestaña de revisión de origen, en la sección de tipo embarque, seleccionar el tipo de despacho que tuvieron las mercancías, verde correcto, verde con omisiones, rojo correcto o rojo con incidencias. En la pestaña de imprimir podrá seleccionar opciones de impresión. Primero deberá de seleccionar si la factura corresponde a materia prima o a maquinaria. En rango de fechas se deberá capturar la fecha inicial y la fecha final de las facturas a imprimir. Rango de facturas, capturar la factura inicial y la factura final a imprimir. Al término de la captura de la factura se oprime el icono de aceptar para guardar la información.